Corto. ¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente. Vamos a pasar ahora a nuestra conferencia del último día de la segunda edición del Biofungo Fest. Y vamos a pasar el día de hoy con nuestro primer conferencista, el doctor Jesús Pérez Moreno, que inaugura precisamente este último día del evento. Por favor, les pido un muy fuerte aplauso para nuestro caballero. Antes de cederle la palabra, quiero comentarles una semblanza que resume toda una gran trayectoria que ha tenido el doctor. Y para empezar, él es profesor e investigador titular del Colegio de Postgraduados en Texcoco, México. Doctorado en la Universidad de Sheffield, Inglaterra, científico, biotecnólogo e innovador durante 36 años. Nivel 3 del SNI, Sistema Nacional de Investigadores, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, actual presidente de la Sociedad Mexicana de Micología. Ha sido invitado a impartir conferencias en Asia, en particular China, Japón, Sri Lanka, Tailandia, también la parte de Oceanía en Nueva Zelanda, lugares de Europa como Inglaterra, Francia, Italia, España, pasando por África en un país como Marruecos, en el caso de América, todo lo que es Canadá, México, Guatemala, Ecuador, Colombia y Argentina. Aparte de esto, lidera las líneas de investigación siguientes: Patrimonio biocultural de hongos comestibles y medicinales de México, biotecnología de hongos ectomicorrízicos comestibles para reforestaciones exitosas y mitigación del cambio climático, y hongos silvestres y cultivados comestibles y seguridad alimentaria. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor, y le quiero ceder la palabra para esta conferencia magistral que se titula ¿Los hongos pueden salvar a la humanidad? Es para mí un gran honor y un profundo privilegio el estar entre micólogos, entre el público en general. Realmente creo que yo soy un convencido de que la ciencia no tiene que permanecer en estas murallas como algunos de mis colegas consideran, sino los científicos estamos para servir a una sociedad, en este caso a la sociedad mexicana, que es mi primera patria, porque yo tengo tres patrias. La segunda es Inglaterra y la tercera es China, realmente, ¿no? Entonces, pero es mi primera patria, realmente, ¿no? Entonces, los científicos estamos al servicio de una sociedad que no lo quiere, realmente. Agradezco muy especialmente a Rubí, que es una jovencita enormemente activa, junto con un grupo de emprendedores como Yair, un conjunto de jóvenes que a mí me da muchísima alegría el hecho de su profundo honor, la deferencia y la invitación que me hacen para participar en este magno evento que es el Biofungo Fest, en su segunda versión. Fíjense que la charla que ahora les voy a platicar realmente tiene que ver con, está inspirada en una charla que ha sido dictada a lo largo del mundo por alguien que piensa totalmente distinto, y da una charla que dice: los hongos pueden salvar al planeta, ¿no? Para mí esta es una perogrullada sin sentido, pero brutal realmente, ¿no? Nosotros vivimos en un planeta gigantesco, en un superorganismo que se denomina Gaia. Esa Gaia ha tenido 6 extinciones a la fecha y actualmente vivimos la séptima extinción masiva. La última de ellas fue hace 67 millones de años. Hubo erupciones volcánicas, un meteorito golpeó al planeta en Chicxulub, precisamente en la mitad de la península de Yucatán y la mitad en el océano, y destruyó un 90% de la vida. Y después de ocurrido este evento, la vida se recuperó y quedó pletórica. En la etapa victoriana, visitando el Museo de Historia Natural de Londres, he tenido la oportunidad de estar en 30 países en total, estudiando los hongos, ¿no? En los 5 continentes. Yo simplemente lo menciono porque tengo algún conocimiento de causa de lo que les voy a mencionar. Hay una vitrina muy famosa porque tiene alrededor de 1000 colibríes de la Amazonía.
de la época victoriana, en donde se creía que la vida era inacabable realmente, ¿no? Entonces, hay desde huevos, hay huevos eclosionando, hay colibríes juveniles, hay colibríes maduros realmente, y es un ejemplo de cómo los científicos podemos ser destructores del planeta, ¿no? Pero dijéramos, riqueza y abundancia de especies que tenemos actualmente, pues en realidad es consecuencia de las extinciones, ¿no? Ahora, si se dice que los hongos pueden salvar al planeta por un humano, no hay un humano que pueda pensar y sentir como un hongo, excepto mi querido hongosto. Es un personaje. Un aplauso para que... ¡Bravo! Él creo que si le analizamos su DNA, ITS y su RPM2, o sea, algo nos va a amplificar realmente para una secuencia genética, realmente, ¿no? A lo mejor tiene más de hongo que de humano, pero es el único, ¿no? Es el personaje que representa, que a mí me recuerda de mi infancia, los héroes que me inspiraron, Calimán, Santo, Blue Demon, estando en contacto con amigos en Japón. Lo primero que me dijeron es alguien que no habla ni una palabra en español, Blue Demon. O sea, la lucha libre es mucho más conocida en el mundo de lo que creemos, sobre todo en algunas culturas realmente, ¿no? Entonces, él es un personaje que no es la persona que está dentro, sino los valores que representa, ¿no? O sea, ustedes pueden decir, ¿y cómo puede estar hablando allí un científico de Calimán? Pues Calimán representaba valores de la probidad, de la integridad, de la honestidad, esos son valores universales realmente, ¿no? Que nos inspiraron a muchos en nuestra infancia y nos hicieron crear todos estos imaginarios tan fantásticos. Y ahora imagínense, entonces solo podemos pensar como humanos. Entonces quien da una plática y lo que dice es de que los hongos pueden salvar al planeta, está pensando como humano. Imagínense la barbaridad de decir que los humanos podemos salvar al planeta. Los humanos no podemos salvar al planeta. O sea, yo le digo a mis amigos fitopatólogos, porque estoy en un centro de investigación, que es el Colegio de Postgraduados, en Texcoco, en el Estado de México. Somos 500 doctores graduados en distintas universidades del mundo. Tenemos gente de Oxford, de Harvard, de Australia, de cualquier punto que ustedes se imaginen del planeta, ¿no? Dedicados a la producción de alimentos, básicamente, ¿no? Independientes de la Secretaría de Agricultura. Entonces, ¿cómo podemos pensar que nosotros como humanos vamos a salvar un planeta? Sí, tenemos un completo centro de fitopatología. Yo lo que les digo es, el planeta solo tiene una plaga. No tiene 12, tiene una nada más. ¿Y cómo se llama la plaga? Humanidad, perfectamente bien. ¿Cuál es su nombre, perdón? Jorge. Un aplauso para Jorge. Tenemos una plaga. Y esa plaga, ahorita al inicio voy a mostrar en el preámbulo de la charla. Bueno, este es el preámbulo de la charla. No se imaginen realmente qué vaso que somos una plaga realmente, ¿no? Pero entonces, quien dé una charla, o cuando ustedes pusieron una charla de que si los hongos pueden salvar al planeta, recuerden que hay puntos de vista alternativos, cada uno de ellos es tan respetable. Yo no considero que el punto de vista que yo les vengo a plantear sea el verdadero y mucho menos el único. Si somos 8 billones de habitantes, tenemos no nada más 8 billones de cosmovisiones o percepciones de la realidad. Nosotros mismos cambiamos nuestras visiones de la realidad en función de las circunstancias que vivimos, de las personas con las que convivimos y de las decisiones que decidimos tomar y lo que seleccionamos para armar nuestros constructos intelectuales realmente, ¿no? Traten de imaginar, ¿quién de aquí creyó en los Reyes Magos? Así. ¿Y quién de aquí ahorita cree en los Reyes Magos? Ya, se redujo a la mitad, ¿no? O sea, los Reyes Magos existen en mi imaginario porque yo jamás olvidaré que existen ellos realmente, ¿no? O sea, para mí, en mi corazón, en mi pensamiento, siguen existiendo realmente, ¿no? Pero yo sé que no es algo material como yo los veía de niño realmente. Uno mismo cambia. Yo he leído el ingeniero suyo Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es una obra clásica de la literatura castellana, alrededor de 5 veces en mi vida. Y en cada una de ellas la interpretación que he dado es totalmente distinta. Traten de
sexto de primaria, ¿qué percepción puede tener ya un hombre, dijéramos, maduro, que tiene? Es totalmente distinta realmente, ¿no? Nosotros mismos cambiamos. Entonces, no nada más hay 8 cosmovisiones o visiones universales, sino hay 8 por n realmente, ¿no? Cada uno de nosotros, después de salir de esta charla, les puedo asegurar que va a haber algunos aspectos de ustedes que los van a modificar, ¿no? Vean, vivimos, decía yo, la sexta extinción realmente, estamos en la sexta extinción masiva, y hay una película que les recomiendo muchísimo, está en Netflix realmente, se llama A Life in Our Planet, o sea, afortunadamente trae subtítulos, Una vida en nuestro planeta. Muchos de ellos probablemente conozcan a David Attenborough, él fue en el nombrado Sir por la reina de Inglaterra realmente, naturalista extraordinario que nos llenó. Es como Jacques Cousteau, son hombres que nos llenan nuestras imaginaciones, nos transforman nuestras cuestiones vocacionales. Y este documental narra cómo a lo largo de sus 90 y tantos años, cómo el planeta cambia realmente, ¿no? Y hace el análisis actual, que es brutal. Vean los siguientes datos. Si nosotros tomásemos toda la biomasa de mamíferos que existen en el planeta y juntásemos desde una musaraña hasta una ballena, esta ocuparía solamente el 4% de la biomasa. El resto de la biomasa de mamíferos está ocupado en 36% es biomasa humana y 60% son mamíferos domésticos. Es una brutalidad esta realmente, ¿no? Vean el siguiente dato. En el caso de las aves, 70% de las aves son domésticas, son principalmente pollos. Cortamos alrededor de 15 billones de árboles por año. En 40 años hemos reducido 40% del hielo del Antártico. Y si alguien nos dice, bueno, pues, ¿y qué que se acabe? Pues hay un osito allí que sale en los anuncios de Coca-Cola, sí, o sea, se ve muy bonito allí, pero no pasa nada. Pues déjeme decirle de que el color blanco, este color negro que traigo, lo que hace es absorbe la luz y con esto da calor, porque suponía que iba a ser frío, pero el ambiente se siente bastante cálido, además de que la audiencia veo que ya está llena la sala realmente, ¿no? Tenemos la bendición de tener personas que están de pie realmente, lo cual agradezco mucho realmente, ¿no? Pero el color negro, vean, aquí hay más colores negros que blancos, ¿no? O sea, el negro nos da calor porque lo que hace, y simplemente lo vemos negro, es porque absorbe todos los rayos de luz y con esto genera calor. Y el blanco que anda por aquí precisamente, o sea, ese blanco, ¿qué creen que hace con los rayos? Refleja. Y cuando refleja, refresca. Entonces, el color blanco del planeta no es un azar. O sea, los polos son blancos porque lo que hacen es reflejan al planeta y lo mantienen fresco. ¿Qué pasa si yo destruyo 40% de ese color blanco con un simple sentido común de una característica física que se llama albedo, que es la capacidad de reflejar el color realmente? Lo caliento. Eso es lo que hago cuando acabo 40% realmente, ¿no? Y vean lo más brutal. No son 7.5 como dice David Attenborough, eran 7.5 cuando él elaboró el documental, actualmente somos 8.8 billones de habitantes, pero fíjense, hay 16 billones de pollos y hay 3.3 billones de borregos, cerdos y vacas. Por si estos datos no les son convincentes de que estamos en la sexta extinción masiva del planeta, déjenme decirles que hemos destruido, transformado en áreas industriales o en áreas de cultivo 70% de la cobertura natural del planeta. Queda 30%. Verdeguer, que es nuestro secretario de Agricultura, lo que mencionaba era de que se acaba la deforestación. O sea, ya no hay permiso para seguir deforestando. Tenemos que generar formas de producción de alimentos inteligentes y aquí hay expertos cultivadores de hongos que obviamente conocen perfectamente que hay manera de poder producir proteína mucho más eficiente que tener una vaca, ¿no? O sea, y vean lo que ocurre con las vacas. Voy solo a un ejemplo realmente. ¿Qué ocurre con la vaca? Esta obra me fascina, es de Jorge González Camarena, la pinta
en 1960, es uno de cuando está el muralismo mexicano, dijéramos, en su apogeo, y se denomina la fusión de dos culturas, ¿no? El título puede ser bastante polémico, más en esta época en donde un rey no pide una disculpa por el pasado que no cuesta nada realmente, ¿no? Imagínense cuánto oro se llevaron, cuánta plata se llevaron. ¿Y saben a dónde fue a parar? No fue España, ¿eh? A Inglaterra. Los piratas estaban allí esperando, aquí se hacían todo el trabajo sucio y ellos ya nada más estaban esperando. Es cuando surge el Imperio Británico realmente, con el oro que viene de México principalmente, pero de Perú y de Latinoamérica también realmente, ¿no? Ahí es donde surge el Imperio Británico. No nada más tendría que pedir una disculpa el rey de España, sino el rey Carlos tendría que pedir otra disculpa, porque el imperio surge a partir del oro extraído, y es extraído así por las buenas, con golpes, con brutalidad, con bestialidad, con contaminación y con todo lo que ustedes quieran sustantivar adicionalmente, ¿no? Vean lo que ocurre con las vacas. En Europa existía una agricultura extensiva que estaba basada en monocultivos y es la que vienen y nos imponen. En el México prehispánico lo que existía era una agricultura intensiva basada en policultivos, amigable con el ambiente. Vacas, caballos, cerdos, asnos, mulas, cabras, borregos y aliados en pastoreo libre no existían en el México prehispánico, ni en la Mesoamérica prehispánica, ni en la Latinoamérica prehispánica, ¿no? Sino ellos los traen. Y está totalmente documentado que en el año de 1521, un hombre, no sé si llamarlo Homo sapiens, ¿no? Yo diría más bien Homo brutus realmente, ¿no? Gregorio de Villalobos trae 50 reses y está documentado. 1521, año de la conquista. Hacia 1620, un siglo después, hay 1.300.000, es decir, en un siglo el número se incrementó 26.000 veces. ¿Qué es lo que ocurrió con nuestros ecosistemas y con nuestros mecanismos de producción de alimentos? Pues lo que pasó, adicionalmente, 8 millones de borregos, ¿no? Por si algo faltaba, ¿no? Más lo incontable, como son chivos, bla, 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 realmente, ¿no? Erosión de tierras, destrucción de la flora, aniquilación de la biodiversidad, desequilibrio ecológico y no solo eso, sino una disparidad social brutal, porque la distribución de las ganancias que genera la ganadería, no solo entonces, sino actualmente, y que esto persiste hasta la fecha, todos estos agentes destructivos van a parar a una distribución justa y equitativa de los trabajadores que trabajan para los ganaderos, ¿o a quién va a parar? A la clase dominante feudal. Si creen que esa se acabó, no se acabó, no se quedó en la Edad Media. El ganadero es súper millonario y el obrero y el vaquero y el que se quiebra la pierna, él recibe el sueldo mínimo y si le va bien un poco más. ¿No? Entonces, si es que quisiéramos un futuro, tendríamos que tener vacas, borregos, gallinas, etcétera, en los zoológicos. Si es que queremos un futuro, ¿eh? De ese tamaño realmente es, ¿no? Y no estoy hablando de un imaginario o de un constructo. Estoy hablando de lo que nos basamos los científicos, que son hechos, números y evidencias realmente, ¿no? Este es el preámbulo de la charla, porque si no, ya no me van a volver a invitar a hablar de hongos, ¿no? Yo se supone que vine a hablar de hongos realmente, ¿no? O sea, entonces, fíjense que les voy a mostrar algunos ejemplos de por qué considero que los hongos sí pueden salvar a la humanidad. Todos, aquí no hay nadie, probablemente habrá muy pocas personas que no se les antoje un bistec, una barbacoa o una, sería una ofensa para mi querido doctor Efren allí. Imagínense que le quitemos allí un cabrito allí norteño realmente, ¿no? O este famoso asado en Patagonia tan fantástico que aquí es costumbre norteña reunirse la familia y hacer un buen corte, dijéramos allí, comerlo realmente, ¿no? Pero la gran pregunta es que esa es la forma más eficiente de generar proteína. Déjenme decirle que es la peor.
Porque lo que estamos haciendo básicamente es transformando, imagínense todo lo que cuesta el producir los cultivos o los forrajes y después transformarla en proteína. Hay formas mucho más eficientes de producir proteína y más amigables con el ambiente y más económicas además. Una de ellas tiene que ver con este hongo, que lo descubren hacia los 1960, científicos británicos. Existe toda una revolución de cómo producir lo que se denomina micoproteínas, y le ponen un nombre en 1971 que es Fusarium sambucimum. En realidad, realmente su nombre, dijéramos, apropiado, es Fusarium venena. Lo aíslan a partir de una composta. Imagínense, en una composta allí viene un microorganismo que va a transformar y va a dar una herramienta gigantesca, que es Fusarium venenatum. Y esa es descrita hasta 1995. Y empiezan a producir algo que existe un temor terrible, porque dice, ¿cómo de un hongo me vas a sacar un bistec o un pollo o algo parecido a esta textura? Y lo que empiezan a decir es, estás loco, me vas a intoxicar y matar a la gente. Pues déjeme decirle que yo la he probado en Bélgica, la he probado en Irlanda, la he probado en Inglaterra, el famoso Quorn, y la verdad es de que la hamburguesa sabe exquisita. Y si ha originado algún efecto secundario, ya venía así, ¿eh? No fue el Quorn realmente, ¿no? Esto tiene la textura como de pollo, es rica en proteína y fibra, es baja en grasa, no tiene colesterol y controla los niveles de azúcar en la sangre. Que ustedes saben que la diabetes es una de las enfermedades más brutales porque las personas terminan mutiladas o con diálisis por los daños renales que origina. Las personas terminan ciegas realmente. ¿Y por qué seguir comiendo lo que nos produce diabetes realmente? ¿No? Aquí está el Quorn, ¿no? ¿Se les antoja? Bueno, acaban de desayunar, pero pues era mejor hora al rato realmente, ¿no? Es el famoso Quorn con sus datos, siguiendo todo el protocolo británico del contenido, de lo que tiene, y es una decisión de cada persona al consumirlo, ¿no? Realmente, ¿no? Y fíjense, me encantó esta, ¿no? Porque es una hamburguesa. He probado hamburguesas en Bélgica, las probé realmente exquisita, ¿eh? O sea, no lograba yo distinguir. A mí me encantan las de pollo más, ¿no? O sea, tengo que reconocer. Soy carnívoro, también una barbacoa, pues vengo de Texcoco realmente, ¿no? O sea, Texcoco, un texcocano que no le guste yo soy texcocano por adopción, porque soy un ciudadano del mundo, orizabeño de corazón, ¿no? O sea, por eso quiero tanto un gusto Orizaba realmente, ¿no? O sea, la tierra que me vio nacer fue Orizaba, Veracruz. Pero soy un ciudadano del mundo realmente, ¿no? Pero esta me encantó porque esa hamburguesa estaba exquisita realmente, ¿no? Y vean, vamos a los datos. Para que un desarrollo pueda ser sostenible, requerimos tomar en cuenta tres factores: el sociocultural, el económico y el ambiental. A como yo veo el desarrollo sostenible surge básicamente a algo que se llama el Brundtland Report, y en donde dice de que es la generación de un desarrollo sin comprometer la herencia que dejaremos en el futuro. El concepto, dijéramos, es seminal, pero es totalmente utópico porque nos dice el qué, pero no nos dice el cómo, ni nos dice el cuándo realmente, ¿no? A partir de ahí han surgido más de 100 definiciones, pero como yo cada uno dando énfasis a distintos aspectos, como yo percibo el desarrollo sostenible, es como una mesa que tiene tres patas. Una de ellas es la parte económica, otra de ellas es la parte sociocultural y otra de ellas es la parte ambiental. Si no se toma en consideración en cualquier desarrollo, ya sea tecnológico, de innovación o de seguridad alimentaria, alguna de estas patas, es como que a esa mesa le rompemos una pata y esa mesa, ¿qué le va a pasar? Se va a caer, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta esos tres aspectos para que algo sea sostenible. El económico, vean, en Reino Unido, las ventas de micoproteína subieron de 582 millones de libras en 2014 a 816 millones de libras en 2019, ¿no? Nada mal, o sea, sí era negocio realmente, ¿no? O sea, donde los consumidores están, es donde el capital se invierte, ¿no? El capitalista, un científico, usualmente, en el 99.9999, con otros 10 nueves allí,
no es millonario y tiene que buscar a un inversor y tiene que convencer a un inversor. ¿Ustedes creen que datos como este lo pueden convencer a un inversor? Pues claro que sí, realmente, ¿no? La filosofía actual en el mundo es primero el trabajo en equipo. Yo soy un enamorado del trabajo en equipo. En colegio de posgrados tengo el profundo privilegio y honor de dirigir un grupo de alrededor de 20 colegas. Yo soy un líder, pero yo no soy un jefe de nadie. Cada quien decide su existencia, ¿no? En las decisiones que cada quien toma, cada quien decide qué hace con su propia vida realmente, ¿no? Y un líder siempre piensa en cada una de las personas realmente, ¿no? Y ve seres humanos, o sea, no ve en un estudiante una mano de obra gratuita realmente, sino lo que ve es eso. Es un ser humano que tiene sueños, que tiene búsquedas. Yo simplemente soy un promotor, pero ¿quién es el que va a decidir cuánto trabaja? Es esa persona. Y si genera a lo largo de su doctorado un artículo exclusivamente, pues yo no soy responsable de ello, fue decisión de esa persona realmente, ¿no? Y si alguien genera 5 o 6 artículos realmente, pues fue decisión de esa persona. Y yo sí soy el promotor y el que busca los recursos y el compañero de la batalla hombro con hombro con cada uno de los miembros, ¿no? Tengo el enorme privilegio, y es uno de los grandes privilegios de mi vida, de contar con la presencia de una colega amiga, dijéramos, de muchísimo tiempo, además, de 23 años acompañándome en la batalla, o sea, sin tener una plaza de colegio de posgraduados. Cuando tenemos proyecto, obtenemos recursos de allí. Cuando no tenemos dinero, sale de la Fundación Pérez Arteaga realmente, ¿no? O sea, pero hemos sido bendecidos realmente, ¿no? Con tenerlos. Imagínense 23 años con dos convicciones principalmente: cómo mejoramos las condiciones sociales, principalmente de los que menos tienen en nuestra nación, y eso no es eslogan, eso lo hemos vivido nosotros. O sea. Y al final voy a mencionar solo muy brevemente, dijéramos, una acción que nos ha consumido los últimos 5 años. Hoy hemos tenido el privilegio de los últimos 5 años, ¿no? Pero 23 años y el otro, cómo mejoramos el ambiente. Su nombre es la doctora Magda. Le pido que se levante y si le damos un aplauso, por favor, a la doctora Magda, ¿no? 23 años sin una plaza, y con mayor capacidad de muchos de los 500 doctores que trabajando con mayor fuerza y convicción que muchos de los 500 doctores de colegio de posgraduados realmente, ¿no? Pero lo que ha movido a la doctora Magda, además de su profundo espíritu, es una convicción que un día no vamos a estar aquí y no nos vamos a llevar absolutamente nada. Y adicionalmente, si es que dejamos algo, lo único que podemos dejar es trascendencia. Conocimiento que no se comparte resulta inútil. ¿A qué horas creen que termine esta charla? La doctora Magda es testigo porque ella también estaba chambeando allí con el congreso que estamos organizando realmente, ¿no? De micología, ¿no? 3 de la mañana, o sea, le robo tiempos al sueño. Ya no soy un veinteañero de cuerpo, o sea, pero soy un veinteañero de corazón realmente, ¿no? Y sí son los jóvenes de Biofunga que están intentando hacer algo en nuestra nación, y viene mi querido Robert Kelly, que por allá anda, que me acaba de obsequiar una guía preciosa, allí dijéramos de Cordyceps realmente, o sea, mi querido Hongosto Orizaba viajando desde la tierra que me vio nacer, o sea, dije, ¿cómo puede? El doctor Efren, que viene volando desde Monterrey allí, y no crean que es porque no tiene mucho que hacer realmente, ¿no? O sea, seguramente su vuelo estará hoy en la tarde allí, o sea, ¿cómo no transmitir un conocimiento? Es un privilegio para mí realmente, ¿no? En 2020, compañías productoras de microproteína consiguieron 2.2 billones de financiamiento. Y es que esa idea se vende sola realmente, ¿no? En cualquier lugar del mundo realmente, se los puedo decir realmente, ¿no? Siguiente ejemplo, los antibióticos para las infecciones patogénicas. Déjenme decirles que no lo inventó Fleming, ¿no? De por sí ya se sabía que no era Alexander quien lo había hecho, sino ya había un conjunto de colegas que habían hecho observaciones, ¿no? Él lo potencia, tampoco podemos quitarle el crédito, ¿no? Pero hay un papiro, que es el papiro llamado Edwin Smith, que es una grosería ponerle Edwin Smith, ¿no? O sea, yo supongo que tendría que llevar un nombre, ¿en qué idioma? Pues en hebreo realmente, ¿no? O sea, el idioma de los egipcios realmente, ¿no? O sea, o en cualquier lengua egipcia realmente, ¿no? Es de alrededor de entre 1580 y 1550 antes de Cristo.
Es decir, las dataciones tiene entre, dijéramos, alrededor de unos 3.500 años, ¿no? Y allí ya se menciona en escritura hierática. Vean qué clarita está, ¿no? Sencillísima de comprender, ¿no? Todos la entendemos magníficamente, ¿no? O sea, es una copia de textos más antiguos y allí se menciona de que las infecciones superficiales de la piel se pueden curar con pan enmohecido. Entonces, durante los siguientes años dicen, es una locura, o sea, ¿cómo voy a poner pan enmohecido? En el mundo mesoamericano se utiliza un pan enmohecido y especialmente si es que es verde, se lo ponen y así se curaban realmente, ¿no? ¿Qué pasa 3.550 años después? Ese pan enmohecido allí, se trata de cultivar bacterias patogénicas y se ve que de momento no crecen y pues lo que todo el mundo veía un contaminante, nos cuesta la leyenda y el mito, porque recuerden, la historia la escriben, incluyendo la historia de la ciencia, los ganadores dicen de que Fleming tiene la gran capacidad, en vez de tirarla, la observa, la ve, ve que hay un halo de inhibición, se hace el aislamiento de una sustancia y este es el inicio de la utilización de los antibióticos. ¿Cuánto creen que era la edad promedia de un romano? Un romano, me refiero, de clase media a baja. O sea, no un noble tenía una vida. 30. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Arif. Aris. O sea, un aplauso, por favor, para Aris, fuerte realmente, ¿no? Bravo para Aris, sí, sí, o sea, realmente, o sea, 30 años era la edad media. Entonces, lo siento, todos aquí ya estarían, o en el camino que todos vamos a recorrer algún día ya estaríamos, o algunos de ellos ya estarían en una edad bastante madurita, ¿no? En la vejez de su existencia, podríamos decir, quienes tengan menos de 30 realmente, ¿no? Que sí, veo bastantes jovencitos realmente, ¿no? Como aquí nuestro más joven compañero que nos acompaña realmente, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Indra. Indra, ok. Un aplauso para Indra, ¿no? O sea, está aquí cultivándose, ¿no? De los hombres realmente. Muy bien. Entonces, fíjense de que esto incrementa el promedio, y yo se los digo a mis profesores con todo respeto, el promedio en México es de 76 años, ¿no? Para los hombres y de 79 para las mujeres, ¿no? También en eso nos ganan, ¿no? Además de en todo, también en eso realmente, ¿no? Y esto, fíjense que hay un estudio fantástico hecho por los británicos. ¿Quién llora más, las mujeres o los hombres? Las mujeres. Ajá. Entonces, han hecho estudios, las lágrimas tienen toxinas, además de la descarga emocional. Yo sé que aquí ninguna de las mujeres ha llorado nunca en su vida, ¿no? O sea, cuando las deja un gañán por allí, o sea, ustedes van y se ríen y se divierten con sus amigas. O sea, pero fíjense que cuando vienen estos duelos, estas pérdidas, lo que se hace es una descarga emocional a través de las lágrimas, ¿no? Y aquel mito de que los hombres no deben llorar, alguna canción por allí dice, allí dijéramos muy clásica allí, los hombres sí debemos llorar si es que queremos vivir más realmente. Y eso hacen una evaluación de estas toxinas que tanto reducirían la vida humana, y es fantástico, porque no es que sea tan mecanístico, pero el ejercicio es publicado en Nature, y es fantástico, que es una de las revistas más prestigiadas a nivel mundial, y más o menos da los años de edad que tenemos de diferencia. Entonces, probablemente algunos de ustedes hagan lo que yo hago cuando hay un duelo y una tristeza, pues, a chillarle realmente, ¿no? O sea, si es que voy a sacar toxinas y vivir unos añitos más o tener mejor calidad de vida, pues ¿por qué no hacerlo, no? Y claro, nosotros sabemos con quién lloramos o cuando lloramos realmente, ¿no? Yo lo hago en la ducha, realmente, ¿no? Porque ahí no se oye, ¿no? Porque hay mucha agua ya, suficiente realmente, ¿no? Incrementó el promedio de esperanza de vida y principalmente fue utilizada durante la Segunda Guerra Mundial. Llegaban los enfermos, cercenados, había dos opciones. O se moría con algo experimental allí, porque esto era experimental, los extractos que se obtenían, o se moría de la infección que le iban a originar los patógenos, ¿no? Y millones de vidas son salvadas, y es allí donde la medicina se desarrolla paradójicamente cuando existen las guerras más brutales realmente, ¿no? Incluyendo estas preciosas imágenes de National Geographic, que siempre yo soy muy cuidadoso en mantener el crédito realmente, ¿no? No son imágenes mías, aunque me vea de esa edad, no estuve en 1945, 42 cuando son tomadas estas imágenes realmente, ¿no? Fíjense, el tercero, los hongos radiotróficos, o sea, nosotros todos escuchamos Chernobyl, ¿no? Y a mí me impactó porque en México, en Italia, encontré en aquella época unas cajitas donde venían el hongo este que se llama morquela, y en unas dijéramos, en unas cajitas preciosas,
artesanales y venía la morquela y decía hongo mexicano libre de radiación en italiano, ¿no? Y es que efectivamente la radiación no había llegado. La radiación eventualmente llegó, detectaron y los hongos primero en Europa del Este, en Polonia, en Hungría, porque los hongos no distinguen entre tomar algunos de los nutrimentos, principalmente los hongos ectomicorrícicos, y los nutrimentos. Entonces tomaban cesio, rubidio y los acumulaban en los esporomas realmente, ¿no? Entonces se prohibió el uso de hongos durante algún tiempo, pero continuó moviéndose la radiación hasta que llegó a México. Y fue detectada aquí cerca del Distrito Federal, principalmente Clavariadelphus, el grupo de Clavariadelphus pistilaris y Clavariadelphus clavatus, o sea, lleno de cesio eso era lo que comíamos allí. Bueno, yo no vivo en la Ciudad de México, ¿no? Pero quienes viven en la Ciudad de México se llenaban de eso también realmente, ¿no? Ok, entonces fíjense de que empezó de momento un boom y sale en los periódicos internacionales realmente que hay hongos que comen, que hay una forma de fotosíntesis para hacer esta divulgación, pero básicamente lo que están diciendo es de que estos hongos fueron encontrados, fueron detectados en los reactores y principalmente hongos de color negro, ¿no? ¿Y hasta dónde llega esto? Vean, lo mágico. Obviamente que ustedes quisieran conocer cómo son esos hongos y yo no iba a dejar de hacer eso, ¿no? Entonces, pues, 2:45 de la mañana, pues me pongo a buscar al Cladosporium sphaerospermum y son estas colonias negras, ¿no? El color oscuro en los hongos es dado por un compuesto que se denomina melanina, que es altamente recalcitrante realmente, ¿no? Pues principalmente estos hongos negros son los que, dijéramos, sobreviven y el Cryptococcus neoformans, que puede originar meningitis, pero vean la magia, dijéramos que Kasturi Fencantes Barán, un científico de la NASA que estudia cerca de los hongos de 2016, nos deja el siguiente, así, inmediatamente cuando esto es descubierto, nos deja su testimonio. Y lo que nos dice es lo siguiente. Después del accidente, los hongos fueron los primeros organismos en aparecer. Los hongos recolectados en el lugar del accidente tenían más melanina que los hongos recolectados fuera de la zona de exclusión. Esto significa que los hongos se han adaptado a la actividad de la radiación y se encontró que hasta el 20% eran radiotróficos, lo que significa que crecieron hacia la radiación. Les encantó. O sea, no es que hayan sobrevivido allí, esa era su fuente de energía de estos hongos. Y ahora, ¿para qué nos puede servir eso realmente? Ustedes saben de que la radiación llega a todo el planeta, les dije, llegó a México, simplemente fue cuestión de tiempo realmente, ¿no? Y cualquier explosión que hay nuclear en cualquier parte del mundo llega a todo el planeta. Recuerden que esta es nuestra casa, nuestra única patria, no hay otra. Y una afectación que está ocurriendo allá en los países boreales está afectando lo que está ocurriendo en las áreas australes. Una deforestación que se está haciendo en el Amazonas está afectando el cambio climático en Florida y arrasando con muertos realmente, ¿no? Como consecuencia de cambio climático. Entonces, esta es la Estación Espacial Internacional, que seguramente todos los mundos la conocen, ¿no? En castellano la EEI. Y entonces, el entorno de exposición en donde sacaron a los hongos. Los chinos, fíjense que mandaron algunos hongos y participé al espacio, o sea, para ver si es que aguantaban. Y participé, dijimos, mandamos esporas y micelio, junto con yo tengo, es mi tercera patria, o sea, he estado unas 10 veces en China, estuve hace 17 años, un año sabático por allá. Hace 2 años, cuando se abrió China después de la pandemia, fui invitado, dijéramos, a una estancia de 3 meses. Este año acabo de regresar de una estancia en China como asesor internacional invitado, con todos los gastos pagados por la Academia China de Ciencias, porque los hongos comestibles son una de las áreas prioritarias para el sureste de China, ¿no? Entonces, bueno, y China, ustedes saben que tienen un poder gigantesco, pues nada más para mencionárselos, o sea, 94% de los hongos comestibles cultivados en el mundo son producidos por China. Y yo dije, ¿y dónde quedó mi Japón y toda esa belleza que yo observé, dijéramos,
automatización en el proceso del hongo que vi aquí a la entrada en el altar bellísimo que tiene Biofunga, ¿no? O sea, del llamado Enoki, ¿no? Que lo llaman, que eso daré una charla magistral en el Congreso en un par de semanas realmente vinculado con esto, ¿no? Pero ¿y dónde quedó le champignon de le français? O sea, pues en una rayita allí, y el poder americano, o sea, ¿dónde está? Pues ya ni llegaba a la gráfica realmente, ¿no? En un proyecto iniciado hace 13 años por Xi Jinping, financiado por el Estado, con la ayuda de los científicos, con el apoyo de empresas y con el apoyo y principalmente dirigido hacia las clases sociales con preponderancia sobre las clases más marginales realmente, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿No? Y seleccionamos, ¿no? Algunas de las que se fueron, algunas morquelas, algunos hongos, pero fíjense que estos son parte de los, esta fotografía, la anterior, perdón, es de los 8 hongos, dijéramos, que lograron crecer y que se enviaron, y hay una exposición de 40, 80 veces de mayor radiación que en la Tierra, en esta estación espacial. Y uno dijera, bueno, pues que si Cryptococcus neoformans no origina meningitis, entonces ¿para qué va a servir? Pues la idea era exponerlos, ver qué compuestos generaban, dijéramos, para poder sobrevivir en esas condiciones de radiación, generar un fármaco y este fármaco podérselo aplicar a los astronautas para que si tienen algún daño en sus trajes y alguna exposición a la radiación, entonces pudiera tener alguna protección realmente, ¿no? Micorremediación, solo una pequeña imagen. Ese es el cultivo del famoso Dachiu Gaigu, que es Stropharia rugoso anulata, que nuevamente contaré toda la historia en un par de semanas en el Congreso de Micología. Fíjense que lo cultivan entre el bosque e impresionantemente incrementa la fertilidad del suelo. Yo dije, se van a acabar ese suelo. Pues no, resulta que el micelio o el cuerpo de los hongos tiene bacterias fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fosfato, y no solo no le quita nutrimentos, sino hicimos mediciones de la fertilidad del suelo e incrementa la fertilidad, y cosechando un alimento que tiene altas propiedades nutracéuticas, un elemento funcional, anticancerígenas, antidiabéticas, antioxidantes, pero adicionalmente hace limpieza de suelos contaminados y el planeta ya lo contaminamos. Recuerden, ¿cuántas plagas tiene la Tierra? Una. Y una de las contaminaciones que hemos hecho es, ya lo llenamos de pesticidas. Ahora es cómo lo limpiamos, lo que nos tendría. No es salvar al planeta, es salvarnos a nosotros mismos, ¿no? Nosotros nos podemos extinguir y el planeta va a seguir su vida, yo se los puedo asegurar realmente, ¿no? Basado en las 5 extinciones previas que hemos tenido, principalmente en la última, ¿no? Entonces, hay un pesticida que se llama el pentaclorofenol, es un cancerígeno, tiene daños hepáticos, daños renales, y cuando se hace un cultivo, pasa al cultivo. Pues resulta que este hongo, cuando lo cultivamos, no solamente obtenemos un alimento, sino un plus adicional, es de que también degrada a este compuesto. Recuerda, tienen enzimas poderosísimas. Los hongos es una de las características, dijéramos, que tienen, que son exclusivas del reino fungi, la producción de exoenzimas, y entonces lo que ocurre es degradan compuestos como esto en compuestos inocuos o no tóxicos para la salud humana realmente, ¿no? Muchísimas gracias. La pila tal vez se terminó, pero tengo que prenderlo tal vez, creo. Supongo, ¿ya está? ¿Me escuchan? ¿No? Muchísimas gracias, realmente, ¿no? O sea, sí. Entonces, bueno, el cultivo del Dachi Baigu, imagínense. Ambiente. Algo que origina, estas son imágenes tomadas antes de la pandemia, 2019, enero 2019, 5 toneladas cosechamos ese día, realmente yo estaba impresionado. Origina fertilidad en el bosque, origina un alimento que es altamente nutritivo, origina un alimento que contribuye a la salud, se hace una distribución entre la población justa de estos alimentos o de los recursos excedentes que genera desde el punto de vista económico, mantiene el patrimonio biocultural de la gente y que es el grupo étnico que allí habita, y además es económicamente redituable. Y por si fuera poco, limpia el ambiente.
Esto es desarrollo sostenible y hacia allá tendríamos que caminar. Pero los sueños no se sueñan nada más. Ya hay un estudiante doctoral trabajando con esto directamente. Porque este tiene la ventaja que entre frutales, yo tengo que esperar tal vez 3 años, 4 años para cosechar mis primeras peras o 6 años para cosechar mis aguacates. Entre los frutales y en los caminos, allí puedo cultivar este hongo. En el traspatio de mi casa, si tengo un espacio pequeño en la ciudad, allí puedo cultivar este hongo y producir mi propio alimento. Y además, en vez de estar generando obesidad, ¿qué ocurre si yo me pongo a cultivar allí? Me va a dar alegría, me va a dar vida y me va a dar salud adicionalmente también, ¿no? Ese es desarrollo sostenible. Un ejemplo nada más allí, una cerecita en el pastel, ¿no? Pero fíjense de que, y vamos a tener aquí al experto, dijéramos que nos va a hablar de todo esto, solamente me gustaría mencionar, los plásticos contaminan el agua, contaminan el suelo, son agentes cancerígenos, los niños ya nacen con microplásticos, nosotros mismos ya estamos llenos de microplásticos, o sea, estamos destruyéndonos nosotros mismos, destruyendo al planeta que nos da de comer, realmente es algo brutal realmente. Los plásticos destruyen la biodiversidad y al destruir la biodiversidad estamos destruyendo los ciclos naturales que han existido durante millones de años. Entonces, vean, esto son unas construcciones, dijéramos, sirve para materiales de construcción. Lo vi esto en Bangkok, en Tailandia, a partir de Lentinula edodes. En China lo vi a través de Schizophyllum comune, estos materiales de construcción. Y luego la siguiente, creo que traigo solo 3 imágenes para no robarle la charla a mi querido doctor Efren, realmente. Vean el empaquetado. Si a mí me regalan un vino y viene en un empaquetado que va a tardar, por ejemplo, de PET, que va a tardar 1000 años, ¿no? O sea, o que va a tardar en un plástico 150 años, y me regalan uno que va a tardar 30 días en degradarse, ¿por cuál voy? Claro, y no me importa que venga un poco arrugadito o un poco deforme allí, es un poco de un cambio de conciencia ambiental. Si queremos que nuestra supervivencia se va a dar de manera automática, déjenme decirles que estamos totalmente equivocados. Tenemos que cambiar el chip. No necesariamente lo más liso y lo más bonito es lo que nos puede permitir nuestra supervivencia. Si viene rugoso, a mí me encanta el papel rugoso, es magnífico, es una maravilla. En el Congreso, cada asistente se le va a pedir que lleve su taza. Imagínense la cantidad de plástico que se utiliza, porque cada quien se toma su cafecito en el break y ahí lo tira, ¿no? Otro cafecito, ahí lo tira allí. ¿Cuánto estamos contaminando? Es una incongruencia, es como el típico ambientalista que está hablando de ambiente y saliendo va y hace una degradación brutal, se llama incongruencia. Pero lo primero que tenemos que arrancar es con esos cambios pequeños realmente, ¿no? La siguiente, por favor. Una joven emprendedora con una canoa hecha a partir de micomateriales, fomenta su uso y además nos demuestra allí, porque eso no está hecho con inteligencia artificial, realmente allí, una joven estudiante y nos da un ejemplo de que la enorme versatilidad de los usos que pueden tener los micomateriales realmente, ¿no? Y algo que fíjense que ya está muy de boga y está creciendo cada vez más son los entierros verdes. Aún muertos contaminamos. Vean lo que estoy diciendo. Aún muertos contaminamos y aún muertos podemos contribuir hacia un ambiente, hacia un mejor ambiente. O sea, yo deseo larga vida y que eso llegue en muchísimas décadas más para todos quienes estamos aquí presentes realmente, ¿no? Pero sí sé que es un hecho y es el único que tiene probabilidad de 1.0. Todos los demás eventos de nuestra vida se mueven en probabilidades superiores a 0.0 e inferiores a 1.0, excepto uno. ¿Cuál es? Un día ya no vamos a estar en esta realidad. Y aún ahí contaminamos. Vean nada más, se produce, es un potente cancerígeno el formaldehído y solo Estados Unidos en el 2000 produjo 4.6 millones de toneladas. Y una parte importante fue utilizada para el embalsamiento de cadáveres para que nos veamos bonitos. El cuerpo de mi padre o el de mi madre cuando fallecieron no se veía más bonito con meterle más formol. ¿Y qué ocurre con ese formol? Ojalá y se quedara